Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Os presento el vídeo número 8 del ciclo que estoy dedicando a la Catedral de Ávila. En este caso, en este vídeo, voy a hablaros de la Capilla Mayor. El vídeo pasado hablaba de la girola como parte más antigua construida en la catedral. Continuando en la línea de las partes más antiguas, paso ahora a hablaros de la Capilla Mayor, cuya construcción data, como la girola, de finales del siglo XII, hacia 1170-1180, obra del maestro Fuchs. Voy a hablaros de la arquitectura. En cuanto a vidrieras, el retablo mayor, esto ya pertenecerá a otros, hablaré de ello en otros vídeos. El vídeo pasado, el número 7, cuando hablaba de la girola, se me pasó una cosa muy interesante que os voy a hablar en este vídeo ahora, antes de pasar a la Capilla Mayor. Me dirijo a la capilla de San Juan Bautista. Esta capilla, como ya vimos en el otro vídeo, se constituye en el primero de los absidiolos del ábside general por el lado sur. Pero vamos a traspasar este arco bastante posterior, del siglo XV, gótico flamígero. Vamos a pasar a lo que era antiguamente la antesacristía, construida en la siguiente etapa, pero a principios del siglo XIII, aún en un estilo románico, con su bóveda de cañón, como vemos, pero esto constituirá también parte de otro vídeo, porque os quiero enseñar otra cosa. Nos volvemos y vamos a tratar de contemplar el exterior del absidiolo que constituye esta capilla de San Juan Bautista. Pues es el único de los absidiolos que actualmente, aunque con cierta dificultad, pero lo vamos a ver, que actualmente queda trasdosado. El resto o bien quedó embutidos en la capilla de San Segundo, que está a mi derecha ahora mismo, o bien en la frontera capilla al lado norte de los Velada, que digamos embutió los otros dos absidiolos del lado norte por el tramo recto de la cabecera. ¿Veis? Observamos aquí lo que sería el exterior, que da a una claraboya. En realidad, no más que una claraboya, es sencillamente el exterior de la construcción. El único absidiolo que podemos ver. Los 5 del tramo curvo, como también expliqué, quedan embutidos en la fortificación del cimorro, que es, el cimorro es todo el ábside, es la parte curva de la cabecera, el ábside. Pues veis, con la piedra de la colilla, propia de las primeras construcciones de la catedral, y podemos observar estas bellas columnillas que adornaban el exterior. A este lado, no, al otro día no llega a quedar, no llega a verse. Y tenemos también otro elemento ornamental, que es esta especie de cornisa, sencilla cornisa. Y podemos así imaginar un poco, imaginaos cómo serían antes de construir las fortificaciones del siglo XV. En el cimorro, los 9 absidiolos, 4 en la zona recta, en las 2 zonas rectas, y 5 en las curvas, cómo serían trasdosados del ábside, ¿no? Esa vista que yo decía, aunque fortificado, porque
entre los absidiolos y el ábside se construyó también, hubo un forro militar, pero que no llegaba a la potencia del actual, que encierra los 5 ábsides, los 5 absidiolos del tramo curvo. También podemos observar aquí esta escalera, que probablemente era una de las varias por las que se comunicaba el espacio de la catedral con los adarves, con la zona militar del Cimorro, y que tantos problemas causaron, como ya expliqué en otros vídeos, entre el alcaide del Alcázar y el obispo y el cabildo de la catedral. Salimos ya en dirección a la capilla mayor. Mira, también por aquí, como vemos, la columnilla, la base, en la piedra de arenisca sangrante de la colilla. Y esto ya es el granito gris empleado. Son las jambas de la puerta construida en el siglo XV. Y aquí el arco de esta puerta. Debemos de imaginar bastante diferente la visión espacial de la capilla, pues al no existir el retablo, ni existir el trasaltar, que luego veremos, quedaba todo su espacio hasta el fondo diáfano, tan diáfano como vemos los laterales, que se percibiría toda la girola, tanto el tramo recto como el tramo curvo, a través de los pilares. Es un concepto espacial muy diferente. En España, en la mayoría o en todas las catedrales españolas medievales, fue transformado al situar el coro hacia el lado occidental y hacer los retablos en el lado oriental, lugar ocupado antes por el coro. La capilla se articula, se estructura mediante 3 registros constructivos. Hay un primer registro donde se hallan pilares y columnas de sustentación, que ahora mismo el retablo tapa 4 de estos pilares, sobre los cuales van arcos. Son arcos de ojiva, aunque no son muy apuntados, son todavía arcos románicos. Sobre los arcos del primer registro tenemos el segundo registro, formado por actualmente ventanales, que en realidad era un triforio o tribuna, que al derribarse sus espacios que daban a la capilla mayor quedaron liberados de la cubierta y del fondo que tenían, se liberaron a la luz exterior, se cubrieron de vidrieras. Y el tercer registro, que sí eran ventanales desde un principio, formado ya por ventanas, por huecos de medio punto sencillos, no como los del segundo registro, que son bíforas, preciosas bíforas románicas, constitutivas de, he dicho, del triforio, la tribuna preexistente. Para poder observar en su totalidad el primer registro, el registro de sustentación, vamos a tener que recorrer la girola para poder ver los pilares y columnas que quedan ocultos por el retablo y también en parte ocultos por el trasaltar. Vamos primero a observar los pilares
y los arcos de este primer registro en el tramo recto de la cabecera. En este tramo hay en total, lo componen 6 pilares, 3 por cada lado. Ahora mismo estamos en el lado norte. Enfrente tenemos el lado sur, que lo vemos a través de la reja. Vemos 3 pilares y 2 arcos entre ellos a cada lado. Ahora, cuando pasemos al lado curvo, lo que es ya el ábside, el interior del cimorro, vamos a observar cómo estos tramos se estrechan. Los tramos se estrechan y fijaos, los arcos, evidentemente, también mucho más estrechos y mucho más apuntados que los que vemos en el tramo recto. ¿Qué ocurre en el interior de la capilla? Pues que mientras a cada uno de los tramos del lado recto, los tramos anchos, corresponden en el segundo registro y tercer registro 2 módulos de ventanales. Creo que se puede ver ahí al fondo, en el del fondo, a través de la reja. Vemos como sobre este arco apean 2 módulos de ventanales. ¿Vale? Y en este lado, bueno, me voy a ir hacia la reja para que lo veamos. Cómo solo corresponde, claro, no se ve el pilar, pero a cada ventanal, a cada módulo de 2 registros de ventanales, le corresponde a ver si puedo meter por aquí la cámara, le corresponde bueno, lo vamos a ver por detrás, tenemos que irnos atrás, le corresponde un arco. Bien, esta correspondencia se traduce también en la correspondencia de capillas de absidiolos, o absidiolos, como por cada absidiolo tenemos la correspondencia con un arco. Lo vemos también al fondo, la capilla de San Juan Bautista. Se ve perfectamente que su absidiolo se corresponde con un arco y a un tiempo 2 módulos de ventanales. Y si seguimos a este segundo absidiolo del tramo recto, le corresponde efectivamente también un solo arco entre 2 pilares. Y ahora ya nos metemos ya al tramo curvo, que vemos, pues como he dicho antes, cómo se estrecha y se apunta el arco entre el tercer pilar del lado recto y la primera columna en el lado curvo. En el lado curvo ya no son pilares, hay mucho menos espacio, son columnas. Y hay la correspondencia con los absidiolos se mantiene también en un absidiolo por tramo, por arco.
arcos de separación entre la capilla mayor y la girola, pero observamos, como ya lo vimos cuando estuvimos viendo la girola, cómo desde la separación con la capilla mayor, claro, como estamos en dos arcos o círculos o arcos de círculo concéntricos correspondiente al ábside, pues se va ensanchando, claro, hacia el exterior, porque esto correspondería ya, el absidiolo se corresponde con el exterior, la zona más externa del ábside. Entonces ha tenido que diverger, los lados han tenido que diverger para poder contener el absidiolo, manteniendo, digamos, los mismos grados de curvatura. Seguimos por la girola, ahora mirando hacia lo que sería algo diáfano, pero que ya digo, está cubierto pues, por los retablos de piedra del trasaltar. Y vamos pasando por cada tramo, que vemos que se mantiene esta anchura de arcos y de separación entre columnas. Al llegar, estaríamos ya en el segundo, este sería el segundo tramo de la zona curva, de la curvatura del ábside. Estamos dentro del cimorro ahora mismo. Y al llegar al tercero, que es el central, hay un poco más de anchura y las columnas se adornan con otras columnillas, formando lo que aparentemente es un pilar, pero en realidad es una columna central adornada por estas voceles, también se les suele llamar, pero en realidad son columnas porque son completos o casi completos. Estas columnas son reflejo, por supuesto, de mayor porte. Tienen que llevar un soporte más, tienen que soportar más carga, pero son reflejo de las columnas, como veíamos en el vídeo anterior, las columnas que centran el paso de la girola, que separan las dos naves de la girola. Hoy, pues claro, tenemos que hacer uso de la imaginación para ver a través de estos preciosísimos muros decorados de relieves escultóricos. Claro, está pues nada menos que ante el sepulcro del Tostado, de Alonso Madrigal del Tostado, quizás la obra más importante de escultura de la catedral. Pero hemos de imaginar en los siglos XIII, XIV, XV incluso, todo esto diáfano, y ver con mucha más claridad la estructura arquitectónica de la cabecera. Seguimos. Este sería ya el cuarto tramo de la zona curva y vemos cómo en los casos anteriores siempre en correspondencia con un absidiolo, uno de los absidiolos. Y como hemos visto antes, el estrechamiento hacia el centro, hacia la zona más interna, siguiendo la lógica de la geometría, o las leyes geométricas, que no tienen más remedio que ser así. Esto. Aquí el siguiente, de este tramo curvo, ya explica la diferencia de los abovedamientos, bóvedas de horno en el tramo curvo, los absidiolos, y bóvedas de crucería con lunetos en el tramo recto. Y ahora sí, abrimos a la diafanidad en el tramo recto
y volvemos a tener la anchura de dos módulos y la correspondencia mantenida de un absidiolo por arco, por tramo. Desde aquí podemos observar los diferentes tipos de soporte, cómo se van robusteciendo a partir del que recibe menos carga. Este es soporte entre naves de la girola, una esbelta, sencillísima columna con el capitel campaniforme, simple. Aquí ya en el trasaltar, en la separación con la capilla mayor, la columna es más robusta, tiene más carga, tiene que soportar más carga, evidentemente. Seguimos con el mismo tipo de capitel campaniforme. Pasamos ya a el siguiente soporte, que ya es un pilar que por una parte soporta un tramo y por otra parte tiene que soportar dos tramos. Hablo de tramos, módulos, digamos, entre ventanas de ventanales. Tenemos pues un pilar con 4 columnas adosadas, una por lado, y ahora cuando pasamos al de pilar entre los dos arcos, vamos, ya porque tengo aquí una columna por delante de la girola, fijaos cómo se hace mucho más, se ensancha, se complica, tiene los retranqueos, las esquinas, tiene las columnas adosadas, es más complejo y más ancho porque ya estamos entre a soportar tanto por un lado como por otro un doble módulo de los registros de la capilla mayor. Pues estamos hasta 4 tipos hay muchos más en toda la catedral, pero en este caso seguidos en la cabecera, escalonados por fuerza, por soporte que tienen que realizar. Paso ahora a referirme al segundo registro de la capilla, pero me voy a situar un poco en este ángulo. El que vemos también es el ángulo con el crucero en su parte norte, y vemos que hay una continuidad estilística de forma entre los ventanales que dan a la capilla mayor y estos del crucero. Voy a ver también por este lado, vemos aquí cruceros por el lado sur. Son el mismo tipo de bíforas, son ventanales bíforas con 2 huecos partidos, divididos por el parteluz, que ya expliqué en el vídeo anterior, esa columna tan fina entre ambos huecos. Traigo esto porque el proyecto primitivo es de suponer que estas bíforas se continuarían por todo el edificio, o sea, las naves laterales, la nave central también las tendría. Sin embargo, cambiaron el plan y ya en un estilo totalmente gótico construyeron estos enormes clerestorios de pilar a pilar y superando los 2 registros con que los vemos en la capilla mayor. Superando, quiero decir, aunando en uno solo los 2 registros.
Esto se ha supuesto porque, al igual que este registro era un triforio, o sea, una tribuna, también parece ser que es la misma idea que hubo, la misma idea, quiero decir, de la tribuna, que efectivamente se llegó a construir en la Capilla Mayor. En este segundo registro la hubo para el crucero, como vemos aquí en estas bíforas, que iban a llevar, parece ser que en parte llegó a construirse, que iba a ser, digamos, la salida al templo de las tribunas, y también la hubo para todo el cuerpo de naves. Por ello, se supone esto, que la nave central tendría este mismo registro. Entonces estaría igualado, digamos, todo el templo por la tribuna, por el triforio, y arriba habría un tercer registro, como vemos en la capilla, y pasamos al tercer registro, el cual tiene la grandísima importancia de llevarnos a la cubrición, a las bóvedas. Si existe este tercer registro de ventanales, es porque no se llegó a construir lo que al parecer era el plan primitivo de hacer una cubrición a base de una bóveda de cañón continua, una bóveda continua vertebrada por arcos fajones, que podemos observar el arco toral, el arco fajón, primero el que da acceso a la capilla, aquí ya en la distancia, podemos observar cómo se trata de un arco de medio punto. ¿Qué quiere decir esto? Un arco toral de medio punto está indicando que la idea era la construcción de una bóveda de medio cañón, como en lo que sería una edificación románica, puramente románica. Aquí sabemos que estamos en la transición al gótico, y pudo ocurrir lo que realmente ocurrió, que se optó ya a finales del siglo XII, se optó por una solución constructiva ya gótica, o sea, realizar las bóvedas, en vez de ser una bóveda continua, como digo, semicilíndrica, una bóveda de cañones, una bóveda semicilíndrica, continua, solamente vertebrada por fajones, como este arco toral que tenemos aquí, la solución de estructura gótica a base de bóvedas de crucería. Las bóvedas de crucería en realidad son secciones de bóvedas de cañón que se están cruzando entre sí, formando aristas, y estas aristas quedan reforzadas por las nervaduras, por los nervios. Vemos las claves, que es donde se juntan nervaduras y donde se ejercen, de donde parten los mayores esfuerzos que tienen que realizar. Son las claves de las bóvedas. En la embocadura, aquí, vamos a girar y acercar. Tenemos la primera bóveda, que es una bóveda de crucería tetrapartita, o sea, partida, digamos, en tres, vamos a llamarle terceletes, aunque el tercelete es
otro concepto, pero bueno, terceletes en el sentido de que tienen 3 lados. Cada uno es una sección de lo que sería una bóveda de cañón, pero se están cruzando, en realidad se están cruzando 2. Una en sentido oriente-poniente y la otra en sentido norte-sur, digamos. Al cruzarse forman unas aristas, y estas aristas se refuerzan con nervios. Pues tenemos esta primera, que es una bóveda, como digo, tetrapartita. La siguiente es una bóveda, vamos a ver si me puedo colocar mejor, es que esto es incómodo, a separarlo, vamos a ver, puedo echar un poquito para atrás, ahí. Esta es la joya de la corona. Esta es una bóveda hexapartita que se considera la primera bóveda hexapartita construida en España. También existe en la Catedral de Cuenca otra bóveda hexapartita que es aproximadamente de esta, no sé exactamente la fecha, pero también está considerada una de las primeras. Esta la consideran la primera. La de Cuenca está considerada entre las primeras. La hexapartita, pues como vemos, son en realidad 6 plementos. Plementos también se le llama, ¿no?, a cada sección de bóveda que se cruza, que antes he dicho terceletes o plementos. Fijaos cómo, esto ya lo expliqué en el otro vídeo dedicado a la girola, que son bóvedas de cañonas que se cruzan, y cómo esto lo están destacando los sillares. Voy a acercar otra vez. ¿Veis? Los sillares, las juntas entre los sillares están indicando lo que sería, si fueran cañas, pues sería la fibra de la caña, ¿no? Están indicando la dirección que tiene cada bóveda. ¿Veis? Estas vienen en una angulación que podría ser una angulación sería 60 grados, una angulación de 60 grados. En la tetrapartita es una angulación de 90 grados, que vienen, no me sale la palabra, vamos a decir perpendiculares. Tiene otro nombre, pero bueno, perpendiculares. O sea, cada uno va marcando la dirección de la caña o del cañón, la dirección del cilindro, las fibras de la caña, que yo creo que se puede entender bastante bien así. Esta es la hexapartita o sexpartita. Y ahora tenemos aquí una bóveda más difícil de catalogar, porque casi sería la composición como de 2 bóvedas, de una sección al principio de una tetrapartita. Si nos vamos a esta, sería de los uno de los lados, digamos, que va en anchura, pues podría ser porque fijaos, si nos quedamos en el arco fajón, el arco fajón sería las nervaduras que vemos en paralelo a nuestro campo de visión, ¿no? O sea, es que tendría que señalar, sería esto, ¿no? Este sería el arco fajón. Aquí vamos, ¿veis? Las que van, digamos, en la dirección de lo que sería, pues eso, el arco toral, siguiendo la dirección de la embocadura. Y se compondría, pues esto de lo que podría ser las 3 partes de una bóveda tetrapartita y luego una bóveda ya con nervaduras ya en sentido radial. Pero bueno, se la considera una sola bóveda, a esta bóveda, que es la que hace ya la cabecera, el fondo de la cabecera. Efectivamente, la cubrición es bellísima. También esto ha dado el título de esta catedral gracias a esta cubrición, que es la primera también, aparte de la bóveda sexpartita, la primera cubrición considerada gótica en las catedrales españolas.
pues se ha dado a decir que la Catedral de Ávila se le ha dado el título de la Catedral protogótica, la primera catedral gótica de España. Si oís decir que la Catedral de Ávila es protogótica, se está refiriendo a esta cabecera, a estas bóvedas de la cabecera. Aquí es donde se dice estar el primer gótico en las catedrales españolas. Donde se ha criticado este tema es en la bóveda central, que la bóveda sexpartita, en la cual los esfuerzos más potentes que están, digamos, en las nervaduras que van hacia las esquinas, donde descansan. Pues están descansando, fijaos, como estos esfuerzos van a descansar al lugar más débil, que es a la ménsula y a la clave del arco. Lo que tienen que derivar el esfuerzo a los pilares. En cambio, la parte de menos esfuerzo de la bóveda descansa directamente a plomo sobre el pilar. O sea que están invertidos. Esto se ha criticado de esta construcción. Sin embargo, ahí la tenemos. Con ¿cuántos siglos de existencia? Con 8 siglos, ¿no?, de existencia. Para concluir este vídeo número 8 sobre la Capella Mayor, bueno, esto es del crucero. Lo siguiente que voy a mostrar es de la Capella Mayor. Pero lo voy a mostrar también en esto que tenemos en esta bífora del lado sur del muro y del crucero, en su muro oriental. Fijaos que tenemos en el tímpano, o sea, tenemos el parteluso en el centro, subimos y encima del capitel, en lo que es el tímpano, entre la primera arquivolta y los dos arquillos, observamos un relieve. Es una pena que no puedo acercar más, es lo máximo que me da la cámara. Bien, este relieve, que representa el rico Epulón y el pobre Lázaro, en dos escenas, como narra el Evangelio, al principio pues Epulón banqueteando, y luego la muerte de ambos, uno al infierno y otro al cielo, al seno de Abraham, como dice en el Evangelio, que fue Lázaro. Bien, pues este es un relieve que se ha supuesto que perteneciera a la primitiva catedral, la catedral románica, anterior a esta, inmediatamente anterior, porque quizá no fuera acabada y ya empezó a construirse esta, por lo que se tuvo que derribar. Bien, pues parece ser que Fruchel quiso perpetuar algún elemento de aquella catedral y vio que este relieve era de una calidad excepcional y lo colocó en el tímpano de esta bífora. Y ahora vamos a la Capilla Mayor, en la que vamos a ver otro ejemplo de esto mismo. También, al parecer, de la antigua catedral y colocado por Fruchel. Un relieve de la antigua catedral, igualmente colocado en el tímpano de una de las bíforas de la capilla. Está en este tímpano de aquí. Lo que pasa que bueno, hay que imaginarlo un poco. ¿Veis? Algo así como un poco dorado, pero que casi no se ve, ¿eh? Bueno, solo decir esto, que es un relieve
de posiblemente la antigua catedral, colocado ahí por Furchel, que representa una lucha entre guerreros. No se sabe exactamente a qué es posible que fuera una escena del Antiguo Testamento. Y luego, ya por último, en la clave de la última bóveda hay aquí unos adornos, y entre estas haces, como si fueran unas haces vegetales radiales, aparecen unas, no es que no puedo acercar más, aparecen como unas cabecitas, y una de ellas es un ángel también. Lo vemos en la esquina, digamos, superior, aquí en la esquina superior izquierda, que pudieran ser de restos de algunas esculturas que estuvieran, o bien posiblemente porque ya se ven un estilo que parecen un estilo tardo románico, que pudieran ser de esta misma catedral, y quizá se ha supuesto que pudieran ser de la desaparecida puerta norte, que sería una puerta románico-gótica, que luego cuando Juan Guas trasladó la portada occidental, la de los apóstoles, pues desapareció aquella portada, y pudieran ser restos, pero no está nada claro esto, Pero el caso es que se colocaron aquí estas cabezas y este ángel. Y aquí sí, ya con esta visión general de la Capilla Mayor, despido este vídeo número 8 del ciclo, dedicado a explicar a fondo la Catedral de Ávila.